Buenos días, perdón, buenos días y bienvenidos a todos para nuestro webinar semanal sobre la operación del sistema eléctrico, los mercados de commodities y los futuros de electricidad. Empezamos con un vistazo a la demanda que mantiene la semana pasada un diferencial muy relevante respecto a la misma semana de los años anteriores. Observamos un repunte de la demanda después de los primeros días de noviembre, porque los primeros días de noviembre tenían un día festivo y había mostrado ahí una demanda particularmente baja por ese día festivo. Entonces tuvimos un repunte de la demanda, sin embargo se mantuvo muy por debajo de las mismas semanas, los años anteriores, en particular respecto al año pasado, pero también respecto al año 2020. Entonces, aquí, como siempre, vamos explicando, obviamente hay un impacto del clima, hay también un impacto acumulado de la crisis energética y de los altos precios de la energía sobre el consumo de la electricidad. Sin embargo, aquí hay algo más. Si comparamos con lo que llevábamos viendo de 2022, lo más probable es que efectivamente las medidas de ahorro energético estén dando frutas y estamos observando realmente una baja de la demanda respecto a los años anteriores. Es todavía difícil cuantificar el impacto de las medidas de ahorro energético, pero claramente algo está pasando, lo que obviamente viene bien para evitar que los precios suban demasiado y vuelvan a niveles como hemos visto más temprano en el año. Típicamente, entonces, la semana pasada vimos el precio de electricidad baja ligeramente respecto a la semana anterior, estabilizándose a un 123 euros en megavatio hora como promedio semanal. Es más bajo que lo que llevábamos viendo globalmente desde la aplicación del límite al precio del gas, globalmente porque el precio del gas también es más bajo, pero sobre todo, como decíamos, gracias a una demanda baja. Y también, por otro lado, tenemos una generación solar y eólica que está aumentando. O sea, solar no, pero la eólica en particular por la temporada, perdona. La generación eólica que está aumentando por la temporada. También lo otro que tenemos aquí para ayudar a bajar el precio es una mayor disponibilidad hidráulica. Antes de entrar en la operación horaria de la semana, esta semana quería hacer un pequeño, para repasar rápidamente la producción hidráulica, mirar primero entonces el producible hidráulico. Aquí estamos con el mismo código de color que para los perfiles de demanda. Y observamos bien como pues, todo este año 2022 ha sido un año extremadamente seco. Eso es el producible hidráulico, es decir, el agua disponible para turbinar en una planta hidráulica o eventualmente almacenar en un embalse. Y este año 2022 ha mostrado dentro de la distribución a lo largo del año muy poco agua disponible. Fue en particular dramático aquí en febrero y principio de marzo. Estuvimos muy por debajo de lo que tenía que haber sido, cuando globalmente suele ser un momento de más disponibilidad de agua. Eso es lo que ha sido desde el inicio del año. También lo veníamos arrastrando desde el 2021, porque el 2021, si bien mostró bastante agua en febrero, finales de enero, febrero y inicios de marzo, eso fue después de la tormenta Filomena, si se acuerdan. Hubo mucho agua aquí disponible, pero después ya nada. Y eso fue el acumulado que tuvimos este año, lo que llevamos arrastrando. Y estamos empezando este año climático, digamos, desde el inicio del otoño, en una probabilidad media, digamos, por ahora. Tenemos un agua disponible en la media de los... ese inicio del año. Entonces, bueno, todavía es difícil saber cómo seguirá, pero eso. Está empezando a llover, pero tampoco está lloviendo mucho. Llevamos viviendo muchas semanas, muchos meses extremadamente secos, por eso puede parecer que está lloviendo mucho esos días, pero claramente no es el caso. Está lloviendo y tenemos una cantidad de agua dentro de la media.
Sin embargo, como decía, como venimos arrastrando desde mucho tiempo una situación de sequía, el agua almacenada en los embalses sigue estando en niveles bajos. Este año 2022 estuvimos en la franja baja de la estadística todo el tiempo, de todos los años de almacenamiento hidráulico. Cuando normalmente tenía que haber subido de forma relevante el nivel de agua almacenada al momento de entrar en la primavera y antes de empezar el verano, pues este año casi no subió. Y no subió a pesar de ahorrar mucho agua. Llevamos diciendo y mostrando desde ya meses que estamos usando mucho más gas que otros años, entre otros por esa falta de agua. Es a pesar de usar poco agua, pues los nivel de embalse se mantuvo bajo. No, eso son cosas que se retroalimentan, ¿no? Bajos niveles de embalse, poco agua usada. Y entonces estuvimos en la franja muy baja de la estadística hasta hace poco. Por fin llevamos en un par de semanas estando justo en la situación un poco mejor que el peor año de lo que estamos mostrando en este gráfico, pues un poco mejor que el 2017, pero globalmente seguimos en niveles extremadamente bajos. Tener el agua almacenada a estas alturas del año por debajo del 30% de la capacidad de los embalses es dramático. Y eso es porque llevamos arrastrando esa situación, como decía, desde el 2021. Estamos tirando realmente de reservas desde la primera semana de marzo del 2021, básicamente. Llevamos año y medio tirando de reservas, básicamente. Entonces, a ver cómo sigue, porque eso claramente tendrá un impacto relevante sobre el invierno y sobre también la evolución de los mercados en las semanas y meses que vienen. Ahora, entonces, entrando en la operación Oralia de la semana pasada, pues como decíamos, una generación eólica media de temporada, importante en absoluto, pero globalmente de temporada para la generación hidráulica, una generación solar que por eso está bajando. Eso es normal porque estamos acabando, bueno, a mediados de otoño todavía, entonces es normal tener esta generación solar bajando. Del lado del resto del mix de generación y pues entonces un viento importante que permite no necesitar demasiado gas. Perdón. Del lado de la generación nuclear en España, tuvimos la vuelta en operación de Almaraz 2 la semana pasada, lo que permitió subir un poco más de generación nuclear. Todavía falta una unidad, pero eso obviamente ayuda también a limitar la necesidad de gas, que sigue siendo relevante. Estar todavía con alrededor de un 30% del mix en base a gas sigue siendo muy relevante, muy importante, y eso porque a pesar de tener un poco más de agua disponible, seguimos usando muy poco la generación hidráulica. Eso vale tanto para España como para Portugal. Básicamente estamos usando el agua para hacer lo que mejor sabe hacer, es decir, aportar flexibilidad al sistema para pasar las puntas de la mañana antes de que salga el sol y la de la noche después de que se ponga el sol en este periodo del año. Y eso básicamente permite limitar el uso del gas, en particular para pasar las puntas al principio y al final del día. Y eso es lo que ayuda a evitar los picos de precio demasiado. Limitar el uso del gas, limita las subidas de precio. Globalmente, la semana pasada lo que es interesante ver es que, bueno, tuvimos una primera parte de la semana bastante acoplada con Francia y con una compensación extremadamente baja, eso porque el precio del gas estaba cercano a los 40 euros el megavatio hora. Al final de la semana empezó a subir el precio de la compensación porque también hubo más uso del gas. Pero globalmente interesante ver que se mantuvo un acople con Francia bastante bueno, y eso es entre otros porque en Francia también las medidas de ahorro energético están están dando frutos, por un lado, se consume menos que otros años, y eso también está apoyado por el hecho que Francia tiene un tiempo excepcionalmente y anormalmente cálido para esas épocas del año. Hace calor en Francia cuando no debería de hacer calor para la temporada. Y eso pues obviamente reduce la necesidad de calentar las casas, y en Francia se usa mucha electricidad para calentar. Es que la demanda es más baja,
Eso evita que Francia tenga que importar demasiado desde España y globalmente permite tener un acoplamiento bastante bueno entre ambos países. Y finalmente, notar bien, nuevamente, cómo los precios durante el día bajan, salvo los días de poca generación solar, típicamente la semana pasada, el martes y el jueves. Pero desde que tengamos una generación solar algo relevante, el precio durante el día baja al nivel de noche o incluso un poco más por debajo. Eso es lo que les quería contar esta semana. Dejo a Adrián seguir con el precio del gas. Muchas gracias. Gracias, Valentín. Buenos días a todos. Pues bueno, el contrato del mes siguiente, una semana más, volvió a perder posiciones y sigue cotizando aproximadamente en lo que son los niveles mínimos de los últimos 4 meses y medio, cuando os recuerdo que todavía Rusia seguía enviando gas a través del Nord Stream 1, ¿no? Que eso ya parece el pasado lejano. En esta ocasión, los precios traspasaron la barrera de los 100 euros por megavatio hora y cerró el contrato del mes siguiente en 97,85, lo que es una caída semanal del 14,8%, es decir, un desplome significativo de los precios. Pese a eso, veis que la amplitud de las velas es bastante reducida, eso quiere decir que la volatilidad fue, pues eso, también bastante pequeña y lo que indica, pues bueno, que la semana fue tranquila y también lo que se produjo fue el mismo movimiento en el resto de la curva. Lo tenéis aquí también en una línea, en la línea pues que no va con velas, que también vemos que el CAL del año que viene, el contrato anual del año que viene, pues perdió posiciones en el mismo nivel, algo menos que el contrato del mes siguiente. Las altas temperaturas a las que se refería Valentín pues siguieron haciendo que los almacenamientos continuaran llenándose, los almacenes continuaran llenándose, ahora estamos superior al 95%, lo que son solo 3 BCM y medio por debajo del máximo histórico que se produjo en octubre del 19 o 7 puntos porcentuales por encima de la media de los últimos 10 años. La semana pasada empezaron ya a salir comentarios sobre el posible retraso en la entrada en operación de la planta americana de gas natural licuado Freeport, que genera solo ella 20 BCM al año y que también el incendio que la mantiene desde mediados de junio fuera de la actividad fue uno de los motivos por los que, junto con que Rusia dejara de enviar gas a Europa, por supuesto, pero el incendio de la planta también contribuyó a que los precios del gas empezaran su escalada en verano. Y sin embargo, la semana pasada, cuando vimos que la entrada en operación que estaba prevista para mediados de noviembre parece que se va a retrasar como poco a finales o incluso al mes de diciembre, pues no tuvo ningún impacto en los precios porque hay metaneros suficientes en Europa esperando para descargar. Se estima que hay alrededor de 50, que es una cantidad de gas equivalente a 5 BCM aproximadamente, y eso está en línea con el gas natural licuado que está llegando a Europa en las últimas semanas, que son aproximadamente de 3 a 3,5 BCM a la semana de gas natural licuado. Por lo tanto, la situación la semana pasada era muy tranquila, el tiempo ayudaba, por supuesto, a que los almacenamientos siguieran llenándose, los almacenes siguieran llenándose y la, digamos, dependencia del precio pues se reducía a lo que pudieran hacer las temperaturas. Esta semana estamos viendo cómo la situación ha cambiado, porque parece ser que llega una ola de frío a Europa y eso está teniendo un impacto directo en los precios. La semana que viene lo comentaremos con más detenimiento. ¿Qué ocurrió con el CO2? Pues el CO2 continuó cediendo hasta el jueves parte de lo que había ganado las semanas anteriores. Os acordáis que llegó hasta los 82,5 por un cierre de posiciones bajistas importante. Bueno, pues desde entonces la caída también ha sido significativa. El mínimo de la semana pasada fue 70,5 euros por tonelada
con lo que se perdía mucho de lo ganado la semana anterior, que ya digo que no fue un movimiento fundamental, sino que fue por cierre de cortos. ¿Qué es lo que ocurrió, sin embargo? Bueno, esto también, este mínimo se alcanzó justo después de que el Parlamento Europeo votara finalmente por la anticipación en la venta de derechos del periodo 27-30 a antes del 2025, ya sabéis, para financiar la iniciativa REPowerEU. Y todavía queda pendiente la aprobación, por supuesto, por parte del Consejo y de la Comisión, pero parece ser que esta es la decisión que se ha tomado y que simplemente es cuestión de tiempo que esté operativa. Los precios, ya digo, 70,5. A partir de entonces rebotaron con fuerza. ¿Por qué? Pues bueno, salió el dato americano de inflación, mejor de lo previsto. Esto activó el modo de preferencia al riesgo de los inversores financieros y ya sabemos que este mercado también está muy expuesto a este tipo de inversores. Bueno, pues la consecuencia directa fue que los precios subieron mucho también porque esa buena inflación, ese dato bueno de inflación, pues hace pensar en una relajación potencial de la política de subida de tipos de los bancos centrales. Esto podría favorecer algo más el crecimiento y, por tanto, la demanda de energía y con ello la demanda de certificados de CO2, ¿no? La semana pasada fue una semana muy rica en aspectos legislativos, que ya también sabéis que es uno de los grandes directores de este mercado, además de lo que hemos comentado de la votación del Parlamento sobre la anticipación en la venta de derechos. También se votó o se empezaron las negociaciones sobre finalmente lo que es la limitación del precio. Acordaros que no hace tanto estaban en 99 euros, que es un precio que se prefiere para un poco más adelante, y por lo tanto, cuando los precios estén por encima durante 6 meses consecutivos de la media de los 2 años anteriores, pues en el mercado se pondrán a disposición de los compradores hasta 75 millones de certificados, lo que hará aumentar la oferta y, por lo tanto, contener los precios. Y por último, y no menos importante, también se decidió no limitar el acceso de los inversores financieros, que sabéis que es una discusión histórica en este mercado, porque se dice que gracias a ellos hay una alta especulación en el mismo, pero también gracias a ellos hay mucha más liquidez. Y bueno, así como en épocas de carestía de precios de energía no interesa que esta especulación encarezca todavía más los precios, sí que es verdad que los negociadores de la Unión Europea piensan que mejor tenerlos en este mercado que no estén, ¿no? Porque realmente contribuyen a dar una señal de precios y a que haya liquidez. Finalmente, los precios cayeron simplemente un 0,70 en la semana con esta recuperación y terminaron en 75,84 euros por tonelada. Y por último, el petróleo del mes siguiente, pues el patrón fue muy similar al del CO2, perdió posiciones hasta el jueves y desde entonces recuperó también por el dato de inflación americana. La caída hasta el jueves no se debió a ninguna noticia concreta, la subida sí que podemos achacarla a ese dato de inflación. Lo que hizo el petróleo fue perder un 2,6 hasta los 95,99 dólares barril. Además del dato de inflación de Estados Unidos, tiró para arriba desde los mínimos de la semana el hecho de que China parece estar relajando un poco sus medidas sobre el COVID-19, en este caso a las personas que entran nuevas en el país, se les exige menos restricciones. No obstante, también hay ya primeras voces dentro del cártel de la OPEP Plus que empiezan a poner en tela de juicio la decisión de cortar los 2 millones en la producción, los 2 millones al día en la producción. Ya sabéis, se decidió para a partir de noviembre. Oman ha sido la que ha dicho que si realmente hay recesión en Europa y en el mundo occidental, tendrían a lo mejor que revisar esta política de precios. Por último, ¿cómo afectó este complejo energético a los futuros? Pues veis que tras varias semanas de resistencia a la baja, realmente la semana pasada sí que hubo pérdidas importantes en los futuros. El Q1.23 se dejó un 5,57 hasta 161, el Q2.23
se dejó un 4,18 hasta 172 y el Q3 cayó un 15,78 hasta los 205 euros megavatio hora. Esta es la gran caída de la semana. El CAL también, el CAL 23, tuvo una caída del 10% casi, del 9,67, cayó hasta 189,25 y el CAL 24, como viene haciendo desde, bueno, veis, desde principios de octubre, continuó su senda alcista y ganó un 5,4 hasta los 146,5, muy cercano de los máximos desde principios de septiembre. Una resistencia muy importante de los futuros que la semana pasada, ya digo, pues cedió. Esto era todo por mi parte. La semana que viene hablamos más sobre lo que ha pasado con el cambio del gas, al menos en este principio de semana. Muchas gracias y hasta entonces. Gracias, Adrián. Gracias a todos. Nos deseamos un buen día y una buena semana. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego.